El día de hoy, creo que fue al final del programa de Punto 9, alguien comentó que, por ejemplo, el eurodólar, que apenas llevaba un rebotito, digamos, más o menos de unos 14, 15 pips para ese momento cuando se hizo el comentario, estaría bueno para un scalping en compra. Y yo le publiqué ahí una advertencia diciéndole, está escrito por el chat, le dije que yo la verdad es que no lo haría. Me dice, ¿por qué no? Y le digo, bueno, pues es que en este instante tienes el precio sobreextendido hacia la baja, que normalmente cuando el precio se sobreextiende en una tendencia, lo que termina haciendo la mayoría de las veces es consolidar, hacer una especie de consolidación o de triangulito, ya para el resto del día, y realmente no hay un movimiento significativo en contratendencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no te conviene. Pero además de esto, estábamos con el precio muy cercano a una zona de resistencias que todavía en este momento no ha pasado, pero que está probando en este momento. Y además de eso, en ese momento todavía el precio ni siquiera cambiaba la secuencia bajista bien a bien, ¿no? O sea, todavía seguía haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos, ¿no? Entonces, la suma de todos estos factores hacen que realmente no sea conveniente el tratar de pellizcarle ahí el rebotito a una moneda que evidentemente tiene mucha fuerza en el contrasentido. Por ejemplo, horas más temprano yo había comentado en la radio la aparición de una formación de hombro, cabeza, hombro, que decía yo no sé si va a funcionar o no, pero la verdad es que esa formación de hombro, cabeza, hombro me parecía muchísimo mejor oportunidad para ir en contra, a pesar de que había habido un movimiento, digamos, también, digamos, sensible hacia el alza en este caso, ¿no? En el caso del dólar franco, pues ahí, a diferencia de lo que era con el euro, que quedó consolidado en una zona muy pequeñita, en lo que es el dólar franco apareció un hombro cabeza a hombro, bastante bien definido, por cierto, y además de esto, pues aparecía ese hombro cabeza a hombro como un rebote de una zona de resistencia fantasma. Finalmente, por la misma fuerza que quedó todavía, o digamos, la inercia que le quedó a el dólar en esta jornada del día de hoy, no funcionó, pero al ser un hombro cabeza a hombro daba la oportunidad adicional de recuperar lo perdido en caso de que no funcionara la figura, operando la búsqueda de la cabeza una vez que se rompe el hombro, que fue el que detonó el movimiento, ¿no? Y de hecho, hace un rato subí en Facebook la imagen de este hombro cabeza a hombro, mostrando precisamente las dos operaciones que hice en ese par en corto plazo, en intradiario, para mostrar cómo, y lo comentaba así, ¿no? Otra vez volvió a pasar un hombro cabeza a hombro que se forma, que no funciona, pero que paga la contraparte, ¿no? El efecto de Bloodhound le llamaba Alexander Elder a esta oportunidad, ¿no? De ir a perseguir, digamos, la revancha, buscando la cabeza, que fue justamente a buscarlo, se paró justamente llegando a la media de la tabla de los puntos pivote y desde ahí regresó, ¿no? Entonces es muy interesante el que tú, cuando vas a tomar una decisión, no te guíes meramente por el hecho de que ya ha caído mucho, a lo mejor ya está sobrevendido y entonces tiene que rebotar a fuerza. Normalmente no sucede esto, y en días como hoy, donde llegar a haber un movimiento, digamos, ya no a favor de la tendencia, pues también tienes que medir si realmente tienes condiciones como para saber, una, que ya se acabó el movimiento y que no va a continuar. En el euro, insisto, no aparecía claramente un término de ese movimiento en ese punto. Y además de esto, en el euro no hay todavía un avance significativo, ¿no? Estamos hablando de que el avance que ha tenido, por ejemplo, el día de hoy, desde que se dio ese comentario hasta el momento, en el eurodólar, pues no pasa más allá de unos 20 pips, ¿no? Que para una escalpeada yo acepto el argumento de que, pero es que si hubiera ganado, sí, pon tú que en esta ocasión hubieras ganado, pero insisto, ahí hay que recordar el que no conviene operar en contra de lo que estadísticamente funciona. El hecho de que una vez hubiera funcionado no significa que tengas que echar atrás lo que estadísticamente demuestra que la mayoría de las veces no funciona, ¿no? Entonces, tener bien claro esa circunstancia me parece que te puede ayudar a tener mejores operaciones más adelante.